Damos gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que el Señor ha permitido llamar Edifícate en la verdad. Y saludamos a todas las personas que el Señor tiene a bien que este mensaje llegue a sus vidas. Y el día de hoy nos acompaña la hermana Ángela Helves Carrillo. Y la hermana Ángela Helves Carrillo es mi mamá. Y Dios ha permitido que esté aquí conmigo en la ciudad de Cali. Ella viene de la ciudad de Arauca. Pero el propósito de ella en estar aquí en el programa es porque Dios así lo ha permitido y porque la vida de ella también ha sido testimonio para impactar vidas. Por eso queremos compartir ese testimonio de lo que era antes y lo que es ahora la hermana Ángela en sus 26 años de vida cristiana. Bueno, pero que sea la hermana Ángela que nos diga cómo fue esa vida antes de Cristo y esa vida después de Cristo. Bienvenida, madre. Gracias, hijo. Buenos días. Pues mi vida antes de Cristo es un desastre porque quedé huérfana de 5 años más o menos. Y bueno, católica, nací siendo católica. Y me casé a los 18 no cumplidos, tuve 4 hijos. A muy poco tiempo mi esposo falleció, quedé con mis hijos, viuda. Fue muy difícil, pero sin saberlo, que había un Dios poderoso, que la palabra dice que cuida de la pío y la fuerza. Sola, no encontré el apoyo de nadie. Con mi familia no me comunicaba, de pronto con ellos podía tenerlo, pero no, era como... Era difícil la Era comunicación. difícil la comunicación. Hermana Ángela, y en ese tiempo que usted vivió, ¿usted tenía paz o por el contrario usted no encontraba salida a su vida? No, no tenía paz. ¿Por, ¿Por qué? Pues primero por la situación económica, porque no podía darle a mis hijos lo que ellos necesitaban. Y segundo, tenía un vacío muy grande. Católica, pero no sabía. Caminaba para adelante porque veía a los demás. Pero hoy en día, bueno, fueron muchas cosas que pasaron que hasta intenté 3 veces quitarme la vida. Porque llegaban momentos que no encontraba qué darle a mis hijos. Me calumniaban, no podía decirle a alguien, hágame un favor y me presta 1000 pesos, que era mucha plata en ese tiempo, porque me faltaban el respeto. Me llenaba de, no digamos de ira, sino de tristeza y dolor. Pues viví una vida muy vacía, no tenía paz, no dormía, a veces ni comía. Y mis pensamientos eran lejos de Dios, porque no sabía la verdad. Es decir, que su vida, madre, era una vida atormentada, una vida en la que 3 veces quería quitarse la vida, una vida de necesidad, una vida en la que los demás que decían ser de una religión no recibía usted el apoyo, pero también no recibía su solidaridad. Vemos que esa vida pasada suya es una vida de angustia, de dolor, de aflicción, pero también en la que bíblicamente la palabra de Dios nos dice que el enemigo ha venido aquí a hurtar, matar y destruir. A destruir. Así es el enemigo. Y el enemigo iba a acabar con su vida. Pero la pregunta es, ¿qué pasa después de que esos pensamientos vinieron?
¿Cómo fue que también en vez de llegar la muerte y la destrucción, no solo para usted, sino me imagino que ahí estábamos nosotros también? ¿Qué pasa para que el Señor la saque? Porque fue el Señor. Y no estamos hablando de religión, porque el Señor no es religión. La palabra de Dios nos dice que le debemos amar en espíritu y en verdad. Y no sé si lo que vivió mi mamá, usted lo esté viviendo, hermana o hermano, que no tenga para comer, que pedir una plata prestada significa una situación de faltarle el respeto, en una situación de quererla sobornar con ese préstamo o quererla humillar o aprovecharse de usted. No sabemos si usted enviudó a temprana edad, no sabemos si usted enviudó pobre o rica, porque si es rica también va a tener sus problemas porque la gente va a buscar qué es lo que usted tiene. Pero ¿qué pasa, hermana Ángela, después de todos esos pensamientos y esas situaciones? ¿Cómo llega Dios a su vida? Bueno, primero que todo quiero decirle algo, hermano, hijo, es que, como dice un dicho, del árbol caído todos quieren recoger leña. Y la gente propagaba, supuestamente, porque mi esposo era muy servicial, muy generoso, porque tenía mucha plata, y me hicieron un extorsión muy bravo. Pero no tuve con qué. La vida era lo único que tenía. Pero entonces Dios fue tan lindo que se glorificó en eso. Usó personas para que esas personas que estaban extorsionando, me iban a extorsionar, cayeran. Y cayó uno a uno, fueron más de 16 personas. Bueno, le doy la gloria a Dios. Después de tanto tropiezo, hay mucho de qué contar, que no me alcanza la vida para contar todos los tropiezos y todas las cosas. Y donde no tuve una mano generosa, habiendo gente que era muy amigos de mi esposo, que lo buscaban mucho y todo, y podían darme la mano, pero no, me voltearon la espalda. Pero de tantos intentos, no quería vivir, a que le iba a 26 años, con mis 3 hijos, porque el día de él falleció un niño. Fue intoxicada por una medicina. Bueno, eso le digo. Entonces, hijo, después de tanto sufrimiento, el poder de Dios se manifestó muy lindo. En el último intento que quería acabar con mi vida y con ustedes, Dios se manifestó de una manera muy maravillosa, porque Él había dejado un arma, y en el momento de dolor, de tristeza, que fui a un supermercado que me fiaban, debía ya 20,000 pesos. Me dijeron no. Tenía 10,000 pesos y me los robaron. No tuve con qué comprarle la leche a los niños. Enseguida la mente todo oscureció y corría donde estaba el arma. Cuando iba a cometer eso, sentí que 2 manos me oprimieron el hombro y caí de rodillas. Y lo único que miré al cerrar los ojos fue una pared blanca y una corona. Miré la figura solamente del cuello hacia arriba, una figura pero agachada, una corona de espinas, que escurrían lágrimas de sangre. Y ahí fue cuando dije, Señor, perdóname por lo que iba a cometer, pero si tú vives, si tú eres real, levántame, restaura y ayúdame, perdóname por lo que iba a hacer. Y en ese momento despejó mi mente, estuve hablando con Él como estoy hablando ahorita. No sabía que había un Dios poderoso, que realmente está vivo y que es real. Entonces se quitó eso y pude restaurar. Pudo el Señor restaurarme y levantarme. Y tuve unos sueños muy lindos, como el Señor me iba dirigiendo. Voy a contarle uno pequeñito que
soñé con un río que íbamos con mucha sed por un desierto y salieron unas pirámides cuando en el momento que miramos a alguien que estaba con un latigazo dándole a un hombre, yo dije, yo quisiera defenderlo, ¿cómo hago? Pero yo tengo que pasar por mi niño. Antes de salir las pirámides, oí la voz que dijo, no temas, sigue adelante, yo te voy a cubrir. Y ahí es donde empezaron a brotar las pirámides y llegué hasta que llegué con mis niños a un río cristalino que parecía una perla linda, hermosa, que no puedo escribirla como en este momento. Yo agarré la puñada de agua, tomé y le di a mis hijos. Y hoy en día entiendo cuál fue el significado, cuál es esa agua viva, la palabra de Dios. Y entré yo y entraron ellos. Amén. Qué maravilla. Y hoy en día sí tengo la paz, que antes no la tenía, porque antes era dolor y sufrimiento. Hoy en día no le temo nada, a nada, porque Dios está conmigo, está con mis hijos y conmigo. Y por eso les digo a aquellos que oyen este testimonio, no endurezcan su corazón, hazlo sensible al Señor y buscan la paz y síganlo, porque el Señor dice, yo no vine a traer enfermedades ni males, sino a traerle bien y vida eterna. Esa la encontramos en Jesús. Y si yo muero ahora o más rato, sé para dónde voy. A ese paraíso donde mi Señor me tiene esa morada hermosa. Así es de que no se detengan, no endurezcan más su corazón. Entreguen su vida a Cristo, porque Él es el que la da, y para siempre, con mucho amor. Bien. Gracias, hermano. No, madre, gracias a usted por el testimonio. Seguiremos en una segunda parte porque hasta el momento hemos conocido esa etapa dura, ese sufrimiento donde un hombre que fue comerciante y que tenía de pronto esa solvencia económica muere, pero muchos de los que fueron beneficiados de esa situación de él, cuando él muere, ven a lo que él dejó de familia, los ven en una necesidad, pero no corresponden en esa indiferencia. Y así es el hombre. La palabra de Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y se habla de la confianza no solo económica, sino también emocional, espiritual y una confianza también a veces de lealtad, una confianza hasta en lo matrimonial, en una confianza en algún secreto. Y créanme que el primer asombrado soy yo porque pocas veces pues hemos tocado temas con mi mamá, pero Dios ha permitido tocar este tema, madre, porque no sé si usted, hermano y amigo, esté pasando por una situación en la cual usted perdió sentido a su vida, así como una vez lo sintió mi mamá, donde iba a acabar la vida de ella y la de nosotros. ¿Cuántos años tendríamos nosotros? Como unos que... Eso fue en 1975. 75, o sea, 76. Yo tenía 2 añitos apenas. Entonces, no sé si usted esté pasando por eso, pero yo sí no recuerdo nada, porque a los 2 años uno qué puede recordar. Pero lo que sí puedo decir es que Dios guarda y tiene especial cuidado sobre los huérfanos y las viudas. Él dice que es protector y padre de huérfanos, proveedor. Y eso lo puedo ver en mi vida, porque lo resto yo no me acuerdo. Pero decirle que si usted pasa por una situación de esas, solo hay 2 caminos. Y mi mamá tenía ese camino cerquita de acabar con la existencia de nosotros y de ella, pero Dios tuvo a bien mostrarse y decirle, confía en mí, yo haré. Y vamos a una segunda o una tercera parte, porque hasta ahora estamos dando un testimonio, pero falta es, ¿y qué pasa después de eso, hermana Ángela? Y eso quedará en una siguiente grabación. Por el momento solo queda decirles que bíblicamente la palabra de Dios nos dice que Dios nos regala una paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Y ese es el tema. El mundo no la da. Ese es el tema, el mundo no la da. Y esa
guerra espiritual que ella estaba viviendo en ese momento a una edad de 26 años con 3 niños, con una deuda de 20.000 pesos, que era muchísima plata, y que tenía 1.000 pesos para alimentarnos, y se los roban, y en la que todo el mundo le dio la espalda, hubo alguien que no le dio la espalda, y que hoy en día estamos y podemos gloriarnos porque es un testimonio de vida, y decirle: hay uno que no te da la espalda. Si usted también está pensando en quitarse la vida a los suyos, a sus niños, que quedó sin trabajo, con qué comer, hay uno que todo lo soluciona, todo lo puede, y que está ahí a la puerta, y es nuestro Señor Jesucristo. Recordarles que esto es un tema espiritual, la vida es una existencia espiritual, y el Señor tuvo a bien revelarse en mi mamá, y hoy en día, después de 26 años, y yo ya llevo varios años también dentro del cristianismo, producto de que de un testimonio de vida. Dios impactó también mi vida, pero seguiremos en este proceso de hablar de la paz de Dios y cómo se vivió esa guerra espiritual y cómo Dios le permitió afrontarla, madre. Amén. Qué bendición La tenerla. gloria para Dios. Y qué bendición, madre, ese testimonio. Hermanos, Dios les guarde y les bendiga. Les habló su amigo y hermano de la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, sede Cali. Dios les guarde.